Académica de las jornadas, y tiene la palabra en primer lugar don Eloy Martín Corrales, que debe estar por la sala y que le invito a que suba. Ponte en medio. Vamos, que en realidad había que te quieran escuchar. Bueno. Muy bien. ¿Va a preparar para utilizarlo? No lo voy a utilizar. Perfecto. Muy bien. El doctor Martín Corrales es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Él es licenciado en Historia, doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Barcelona y ha sido profesor, desde el punto de vista docente, ha sido profesor en distintas universidades, en primer lugar en la Hispalense, entre el año 89 y 92, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Pompeu Fabra, pero también ha sido profesor visitante en las universidades de París I, Sorbonne, Panteón, y en la Universidad San José de Beirut. Sus investigaciones fundamentales, en lo que a nosotros nos interesa ahora, están relacionadas con las relaciones euroislámicas, especialmente en los ámbitos económicos, políticos y culturales, desde los siglos XVI hasta el siglo XX, así como en la historia del comercio hispano-musulmán, el colonialismo español en el norte de África, y de ahí la enorme cantidad de publicaciones que tiene al respecto, entre las que yo voy a señalar varias, ¿no? La imagen del magrebí en España, una perspectiva histórica, Marruecos y el colonialismo español, de la guerra de África a la penetración pacífica, trabajos sobre la Semana Trágica, la conferencia de Algeciras, los musulmanes en España, vivir y negociar en tierra de infieles. Sobre Anual ha publicado recientemente algunos artículos también. Por esa razón le hemos traído hoy aquí para que dé la sesión inaugural de estas jornadas, que van a llevar por título la ponencia que va a desarrollar: Un sueño colonial, España y el norte de África, del intervencionismo del siglo XIX al protectorado. Cuando quieras, bienvenido, y cuando quieras. Bien, buenas tardes. Esto está al lado. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar la invitación a estas jornadas, tanto la invitación del Ejército de Tierra como de la Universidad de Sevilla. Estas jornadas y la invitación a estas jornadas me ha causado ciertas dudas, porque el tema de Anual siempre me ha sido muy incómodo. Desde mis años de, no diré de infancia, pero de preadolescencia y adolescencia, en los que viví cuentos e historias contados por militares, familiares de militares, hijos, sobrinos, esposas, hijas, sobre la crueldad de aquellos combates, no limitados a Anual, sino a la guerra de Marruecos en general, e incluso también a las de Ifni y Sahara. Me estoy refiriendo, lógicamente, a una estancia en una ciudad como Ceuta, en la que esa crueldad entre una parte de los españoles, no todas, y una parte de los marroquíes, no todas, pues se compaginaba, en mi experiencia vital, con tener en la cuadrilla amigos musulmanes, algunos españoles, otros no, pero que a partir del 85 ya lo fueron prácticamente todos, y por lo tanto siempre me sugirió muchas preguntas el por qué esa crueldad, ese odio entre esos dos pueblos, entre los cuales buena parte de sus integrantes pues se comprendían sin mayores dificultades. Así que nunca había estudiado a fondo ese tema, aunque siempre lo he seguido, leído, pero siempre me ha dado mucho respeto, me ha impuesto mucho respeto.
Si comencé a investigar, y un poco a lo libre, fue eso, y averiguar las raíces por las que unos pueblos que en principio, repito, se comprendían regularmente bien, se lanzan a matarse de esa manera. Ahí comenzó mi vocación historiadora, aunque yo tardé unos años en saberlo. Unos años en los que finalmente llego a la universidad, de cierta forma hay cierto paralelismo con lo que explicaba el teniente general en la inauguración de estas jornadas. Si las jornadas se inauguraron en el 91, yo ingresé en Económica de Sevilla en el 89. Si las jornadas se relanzan ahora en el 2021, yo vuelvo a Sevilla justamente en estos días. Es decir, de Sevilla me fui, porque realmente no soportaba esta ciudad, me fui a Barcelona y ahí hice mi carrera. Y ahora, bueno, ya me han jubilado y he decidido volver. He decidido volver más que por mí, por mi mujer, que acaba de ingresar en la Universidad de Sevilla. Así que, de alguna manera, hay un paralelismo en todas estas idas y venidas de la historia y que, de alguna manera, también pues, me hizo aceptar esa invitación a venir a hablar de Anual. Pero no quiero hablar de Anual en realidad. Lo que quiero hablar de las relaciones hispano-marroquíes a lo largo de la historia. Y me van a permitir que de vez en cuando haga alusiones a buena parte de las comunicaciones que he podido leer, porque eso me parece que hay que destacar el esfuerzo que han hecho tanto José Leonardo como Leandro para ponerla a disposición de todos nosotros. Algunas de las comunicaciones hacen relación a las seculares relaciones de violencia entre españoles y musulmanes, aunque algunos se desliza un poco y habla la guerra con los marroquíes, que es tanto como hablar de la guerra con los mahometanos, no. A ver, hemos tenido relaciones conflictivas, violentas con los musulmanes en el periodo de la Reconquista, en la llamada Edad Moderna, siglo XVI-XVIII, especialmente las batallas navales, que todos les pueden sonar, la Prevesa, Lepanto, Yerba y otras. También el corso por antonomasia, el que enfrentaba a algunos países cristianos, básicamente Portugal, España y Malta, contra los países musulmanes. Y también tuvimos problemas con los moriscos hasta que los acabamos expulsando de la península, aunque finalmente no se fueron todos por fortuna, pero vivieron a partir de entonces invisibilizados. Esa historia de violencia no nos permite, por lo tanto, hablar de un enfrentamiento contra todos los musulmanes. Ni lo fue la Reconquista, ni lo fue la actividad corsaria. Y siempre, siempre, España ha luchado con musulmanes, pero aliado con otros musulmanes. Y eso a veces lo olvidamos, demasiadas veces lo olvidamos. Y habría que recordarlo más a menudo. Pero ese periodo tiene un parón importante o cambia de orientación en 1767. En 1767 tiene lugar la firma del primer tratado de paz, amistad y comercio entre el imperio marroquí, como lo llamaban entonces. No me gusta llamarlo sultanato. El sultán es un delegado civil, un gobernador civil, para entendernos. El jefe de Marruecos, o digamos, es el príncipe de los creyentes. Quien gobierna Marruecos es el príncipe de los creyentes. Incluso en la actualidad lleva ese título. Es al mismo tiempo jefe religioso y jefe de Estado. Esto lo olvidamos y eso tiene su importancia. Bien, pues en 1767 se firma un tratado de paz que es ratificado 22 años después, en 1799, con otro tratado de paz que amplía profundamente las relaciones entre los dos países y permite el va y viene de mercaderes, viajantes, aventureros, comerciantes, todo, todo lo que usted quiera lo permite ese tratado ratificado en el 99. Se inaugura así un prácticamente siglo de relaciones pacíficas o relaciones fundamentalmente pacíficas hasta 1859, la Guerra de África por antonomasia. ¿Por qué digo un siglo de relaciones pacíficas? Ustedes pueden decirme, oiga, que hubo guerra. Sí, la guerra de 1774-75, en torno a los presidios o plaza fuerte española, como prefieran. Fue de unos meses, octubre a abril, si no recuerdo mal. La guerra, y además el sultán Mohammed B. Abdalá dijo a los españoles, o comunicó
a Carlos III. Mire usted, esto es una guerra por tierra, es decir, en torno a los presidios. Por mar no. Los barcos españoles pueden venir a los puertos marroquíes y le atenderemos, le venderemos trigo sin problemas. Bien, la otra guerra, la de 1791-1792. Pero no fue una guerra entre España y Marruecos, fue una guerra de España, o si quieren ustedes, de la monarquía española, contra el emperador de Marruecos, Al-Yazid, el hijo de Mohammed B. Abdallah, pero España aliada con los hermanos de Al-Yazid que peleaban por el trono. E incluso está ya demostrado que España participó, de alguna manera, en el asesinato de Al-Yazid y a partir de ahí accedió al trono de Marruecos Moulay Slimán, nuestro Moulay Solimán, y relanzó las relaciones pacíficas con España. En todo este periodo, los puertos más importantes de Marruecos, Rabat, Salé, etcétera, mantuvieron las relaciones pacíficas con España, básicamente surtir de trigo a una Andalucía siempre necesitada o muy a menudo necesitada de trigo, cebada y otros productos alimenticios, además de materias primas como cueros, etcétera, etcétera. Es cierto, y pueden ustedes añadir, pero hubo también otros incidentes. Sí, la piratería del Rif. Aquí digo piratería, ojo, no confundan. El corsarismo no es lo mismo que piratería. Aquí digo piratería porque esas acciones de los rifeños de apresar embarcaciones que se acercaban mucho a la costa, embarcaciones españolas o austriacas, o del Imperio Austriaco, como se llamaba entonces, o de cualquier otro país, era contra la voluntad y las órdenes del sultán. Por eso eran piratas, porque iban contra la legislación, las órdenes, digamos, de su gobierno, de su Estado, como lo quieran ustedes decir. Hubo también otros problemas con la captura de pescadores canarios en el litoral sahariano, pero escapaban al dominio y a las órdenes del sultán. Por lo tanto, no eran cuestiones hispano-marroquíes, sino de algunos sectores concretos de la población marroquí que afectaba a los intereses españoles. Y también hubo incidentes en las plazas españolas en el norte de África. Incidentes que tienen mucho que ver con los tratados de paz, tanto de 1767, 1799 como 1860. ¿Por qué? Porque los tratados de paz permitieron, especialmente a partir de 1780, que Ceuta y también un poco Melilla ensancharan sus límites territoriales. Eso fue una imposición del sultán o un acatamiento del sultán gracioso, un donativo gracioso a los españoles, en detrimento de las tribus que tradicionalmente durante siglos habían hecho usufructo de ese territorio para pastar sus ganados, para cultivarlo, para lo que fuera. No fueron consultados. Fue una confiscación gratuita de sus territorios. Por lo tanto, tenían razones como para estar resentidos con los españoles de las plazas de Ceuta, de Melilla y demás. Ahora bien, hay que decir, perdone, además del traslado, esta ponencia me ha cogido en plena operación de cataratas, con lo cual tengo un descontrol con la vista tremenda. Además de lo que le estoy contando, hay que tener en cuenta que estos incidentes fueron paliados en buena parte por la necesidad que España y Marruecos tenían de establecer una alianza que en la práctica fue realmente impresionante frente a las crecientes presiones de Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra amenazaban mucho más a Marruecos que no a España, básicamente porque España no podía presionar más. En la situación en la que estaba el país, la monarquía, etcétera, era difícilmente imposible que España pudiera presionar más. Así que hubo una alianza en la que por parte española se apoyó resueltamente, y al menos en un primer momento, la integridad del imperio marroquí y la soberanía del emperador o monarca marroquí. La primera guerra de los indios, de los cristianos aliados a los musulmanes contra los indios, no fue la del 36, según feliz expresión de Miguel Asín. La primera guerra de los indios fue la guerra que enfrentó a España con la Convención Francesa, con la ayuda, con la alianza marroquí, que lógicamente había atemorizado
al emperador de Marruecos. ¿Cómo esos sin Dios, esos hombres que destruyen a Dios en Francia, pueden ser nuestros aliados, podemos condescender con ellos? Eso es importante, eso no lo ha resaltado suficientemente la historiografía española, siempre empantanada en esas cuestiones de violencia, enemistad con el vecino del sur. Vecino del sur que tan necesario nos es y con el que tan bien nos iría mejor si nos entendiéramos bien, también como ha resaltado ahora el representante de esta caja andaluza que también colabora en este evento. Así que hay una alianza contra Francia, pero también contra Inglaterra. Y tengan ustedes en cuenta que cuando hubo Francia con guerra con Francia, la guerra de la Convención, como les decía, o la guerra de Inglaterra con España, la guerra por la independencia de las 13 colonias, 1779-83, la guerra de 1797 a 1802, la guerra de 1804 a 1808, franceses e ingleses hicieron la promesa o propusieron al emperador de Marruecos ayudarle militarmente para conquistar las plazas de soberanías españolas en el norte de África. Normalmente los emperadores musulmanes no aceptaron esa propuesta, la rechazaron. Es más, difícilmente se podría explicar que España pudiera resistir el bloqueo de la Royal Navy inglesa sin el continuo abastecimiento de trigo y otros productos alimenticios realizados desde Marruecos. Difícilmente esa Cádiz, orgullosa de haber resistido el asedio de los franceses, hubieran podido resistir sin el continuo ganado vivo que llegaba de Tánger, sin el trigo que llegaba desde las planicies del Gar marroquí. Eso también ha pasado bajo o ha llamado poco la atención de la historiografía española. Es más, una cosa que a los ojos de muchos patriotas de cualquier patria le hubiera horrorizado hasta hace poco, hasta la Segunda Guerra Mundial. Marruecos permitió un apostadero, es decir, una base naval militar en Tánger para que las embarcaciones españolas, que no fueron muchas y no eran muy potentes, pudieran de alguna manera contrarrestar la presencia inglesa en el estrecho de Gibraltar, amparados en el dominio que tenían de esa plaza. Así que fíjense ustedes todo lo que Marruecos hizo por España y también tengan en cuenta esa voluntad de España de defender a Marruecos porque esa alianza le era beneficiosa también en sus continuas pugnas. El enemigo entonces no era tanto Marruecos, el enemigo era fundamentalmente Francia e Inglaterra. Desgraciadamente esta alianza se fue deteriorando en el primer tercio del siglo XX. ¿Se fue deteriorando por qué? Bueno, no hace falta que les diga la historia de España. En ese desastrado primer tercio del siglo XIX, perdón, he dicho antes 20, siglo XIX. La invasión napoleónica, las Cortes de Cádiz, el primer intento de Estado liberal, la vuelta del deseado Fernando VII, que fue tanto como la vuelta del absolutismo, la reacción, el trienio liberal y el aplastamiento del trienio liberal por este ejército extranjero, aunque había muchos españoles también, que fueron los 100.000 hijos de San Luis. España al mismo tiempo perdió su rango de gran potencia, de primera potencia, perdió las colonias continentales americanas en todo ese periodo. Marruecos, por su parte, se debilitó por una serie continua de epidemias, de hambrunas, por una serie de dificultades de todo tipo que supuso un debilitamiento del poder del emperador o del Mazen, la Casa Real, para entendernos. En esos momentos surge en España la idea, en una España que poco a poco, y a pesar de todo, y que hubo que esperar la muerte de Fernando VII, se decantó ya hacia régimen liberal. La llegada de Isabel II y la entronización o consolidación difícil, complicada, a veces agónica del régimen liberal, supuso que se comenzara a ver como que el enemigo realmente, el enemigo fundamental era Francia. Francia que amenazaba por el norte, amenazó con los 100.000 hijos de San Luis, pero desde 1830 amenazaba desde el sur, la invasión o el comienzo de la invasión y conquista de Argelia. Francia, que en 1844 derrotó al ejército marroquí en la batalla de Isili y dejó totalmente Marruecos abierto al avance francés. Por fortuna, los franceses en aquellos momentos no se atrevieron a avanzar y desbaratar ese imperio de Marruecos que estaba ya, digamos, con muchas dificultades. Es cuando Esteban Calderón y su pariente Cánovas del Castillo
lanzan la idea, sobre todo Cánovas del Castillo en 1851, lanza la idea de que la defensa de España, la defensa natural de España estaba en el Atlas. Ojo, incluso algunos de los comunicantes, yo creo que lee mal el texto o la voluntad o las ideas de Cánovas y confunde esa idea con el deseo de conquista del Marruecos hasta el Atlas. Lo que hay, la voluntad, lo que se refuerza en un primer momento es la voluntad de que un Marruecos independiente es la mejor salvaguardia para España. Porque el flanco sur de ese Marruecos independiente, no ocupado por Francia, que ese sería el peligro, garantizaría la estabilidad del régimen liberal. Pero claro, los problemas de España eran muchos. Esa España dividida con las terribles guerras carlistas, y se impone la necesidad de unir a los españoles frente a un enemigo común, uno externo. Siempre es más fácil luchar, en teoría, contra un enemigo exterior y además estigmatizado después de años de luchas, etcétera. Así que llegaremos a la Guerra de África. La Guerra de África se ha explicado mucho en cuestiones de salvar el honor de España, los agravios inferidos a las armas españolas. En realidad, bien mirado, si se miran, digamos, con detenimiento, eran incidentes menores, aunque eso acarreara la muerte de algún otro personaje, de algún miembro del consistorio ceutí, de algún vicecónsul español, pero en realidad eran incidentes menores que no merecían, digamos, que se proclamara la guerra. Bien, la guerra se proclama por España, la guerra tiene lugar, España o el ejército español sale vencedor de la guerra, una guerra que ha sido designada como la Guerra Grande de la Paz Chica. Pero bueno, miren desde el otro lado, miren desde Marruecos, no fue una paz chica. Marruecos prácticamente hipotecó su hacienda hasta 1882. Las aduanas marroquíes estuvieron fiscalizadas, controladas por ingleses, funcionarios ingleses y españoles, para hacer cumplir a Marruecos el pago de una deuda tremenda que se le impuso en un momento en que Marruecos no podía hacer frente a esos pagos. Marruecos también perdió límites terrenos, por esos límites territoriales a los que me refería antes de Melilla, que se agrandaron aún más que lo habían sido en 1780. Pero esa guerra también puso, y posiblemente ahí sí se podría hablar de paz chica, puso de relieve los límites de España en esos momentos. El deseo de conquistar Tánger no fue posible por las presiones inglesas. De todas las maneras, pongan ustedes en relación esta guerra con la política internacional de España de la época, las desastradas aventuras de México, la guerra de Conchinchina, la anexión de Santo Domingo. Pero incluso todo eso tenía una lógica. La guerra de Conchinchina o expedición de Conchinchina tenía como objetivo conseguir mano de obra barata para las plantaciones de Cuba en un momento en el que ya la existencia de la esclavitud pues ponía en un compromiso tremendo a España, que había aceptado el fin de la trata de negrera, pero que por bajo cuerda, pues incluso de la misma monarquía, se apoyaba. Así que no todo era, digamos, una aventura romántica como se ha querido ver, sino que había una cierta lógica. España también intentó tener un puesto de carboneo a la salida del Canal de Suez, según se va para Oriente, para asegurar las comunicaciones con Filipinas. Seguramente el no poder contar con una estación de carboneo impidió que la flota española, que salió en el 98 rumbo a Manila, pudiera llegar, se tuviera que dar media vuelta, y eso facilitó la victoria norteamericana en Cavite. Pero, en fin, seguramente se hubiera perdido la guerra de todas las maneras. Pero para que vean ustedes que la guerra de África hay que contextualizarla en ese deseo de esa potencia que es de segundo orden a nivel internacional, que intenta ocupar un lugar más destacado, pero, digamos, con escasa fortuna. ¿Qué pasa desde 1860 en adelante? Desde 1860 en adelante, en España existe una oscilación en lo político, en la política internacional y en la política con respecto a Marruecos, que va desde apoyar sin fisura, como se hizo en un primer momento, la soberanía y la integridad del Imperio Marruecos, pero por otro lado ese deseo de participar en el cada vez más previsible reparto de Marruecos. Y eso explica que España en 1880 protagonice la Conferencia de Madrid,
que termina, es otro clavo más en el ataúd de la libertad de Marruecos como Estado libre y soberano. Sobre todo ampliar derechos de los protegidos. No voy a extenderme en esta cuestión, pero pueden ver lo de los protegidos en cualquier buscador de Internet y entenderán de qué va la cosa. Y esta cuestión, esta oscilación fue paulatinamente siendo ganada o se fue orientando paulatinamente hacia los que defendían pues la conquista de Marruecos, que repito, que se veía ya en un futuro, algunos lo pensaban más o menos lejano, pero que ya se veía como algo factible. Es entonces cuando comienza la penetración pacífica. Es decir, bueno, vamos a realizar una penetración pacífica por medio de comerciantes, por medio de cooperación, lo que llamaríamos la cooperación de entonces, pero que en realidad estaba condenada al fracaso. España no podía competir. La penetración pacífica es una penetración básicamente comercial, económica. Los productos españoles difícilmente tenían salida en Marruecos. Mientras que España había sido, sí, siempre una tradicional salida del mercado marroquí, de los excedentes agrícolas ganaderos del mercado marroquí, el mercado marroquí casi siempre fue muy escaso, muy poco provechoso para los excedentes manufactureros españoles. Así que llegamos prácticamente a finales de siglo y en esa tesitura de oscilar entre apoyar a Marruecos como Estado libre, soberano, que de alguna manera nos protege frente a las pretensiones de Francia e Inglaterra y contribuir ya a la caída de Marruecos para participar también en el reparto. Llegamos a la Guerra de Margallo o la Guerra de Melilla de 1893. La Guerra de Margallo de Melilla tiene que ver algo con lo que decía antes, con los límites de Melilla y de Ceuta, en este caso Melilla. Y la guerra se inicia con aquel episodio de que general Margallo se empecina, seguramente aconsejado por sus ingenieros, etcétera, de que había que construir un fuerte, una fortaleza en Sidi Wariash, es decir, territorio donde había un cementerio musulmán. Lógicamente, ustedes pueden imaginar que eso sublevó a la cábila de alrededor de Melilla, que no podía consentir de ninguna de las maneras esa profanación del lugar donde se entierran los antepasados. Supongo que si ustedes hubieran sido marroquíes en esa época, hubieran apoyado a la sublevación marroquí contra los españoles, supongo. Pero bueno, esto va por calles y puede pasar de todo. A partir de entonces, el fin de Marruecos estaba más cercano. España jugó un papel decidido ya a aceptar la división de Marruecos en la Conferencia de Algeciras, 1906, y después aceptando el protectorado franco-marroquí, es decir, el protectorado de Francia sobre Marruecos, del que Francia después subarrendó una parte llamada zona de influencia, nunca protectorado, en el norte y en el sur del territorio. España, además, realizó una política, yo no digo totalmente equivocado, pero muy errónea, muy errática en lo que se denominó por los contemporáneos la compra de voluntades. Subvencionar a los aliados de una manera un poco errática. Creo que había una forma más sensata de haber realizado esta compra de voluntades, pero ahí necesitamos estudios e investigaciones, lo digo por los universitarios que están aquí, que arrojen luz sobre estos temas, a pesar de que hay libros como los de María Rosa Madariaga, que son el punto de partida inexcusable para cualquier investigación sobre el tema. El resultado de toda esta política, bueno, pues anual Montearro y el derrumbe de la comandancia de Melilla, con cosas absolutamente inexplicables, por lo menos para mí. ¿Cómo es posible que un hombre como Abdelkrim, funcionario, por decirlo, fue un auténtico funcionario de España, ganado por lo español, además de tradición familiar, sea emprisionado, sea metido en prisión bajo la acusación de simpatía pro-alemana, en un ejército cuyas simpatías germanas eran obvias en aquel momento, eran mayoritarias? Es algo que realmente no tiene mucho sentido, es algo que también arroja luz sobre la política errática de los españoles. Quiero acabar con unas consideraciones muy breves sobre
este asunto que nos trata anual y sobre las comunicaciones, que aunque no sé si era mi cometido, pero bueno, lo he hecho. Vamos a ver, en primer lugar, la historia de las relaciones de Marruecos con España y la historia en especial de la guerra de Marruecos con España tiene un difícil encaje en la historia española. A pesar de lo determinante que fue para terminar de hundir el edificio ya absolutamente corrompido, podrido del régimen de la Restauración, el bipartidismo, a pesar de la importancia que tuvo para explicar el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera y a pesar de la importancia que tuvo para la caída de la monarquía y el advenimiento de la Segunda República, tiene difícil encaje. Los historiadores contemporáneos, especialmente me estoy refiriendo a las historias generales de España, no hay un acuerdo sobre dónde poner, hacer referencia a Marruecos y en buena parte de los casos se limitan a unas breves líneas. Hay excepciones, por supuesto, pero Marruecos tiene un difícil encaje en la historia española, cuando realmente las relaciones que en los últimos 3 siglos nos preocupan y debemos mimar más son las relaciones con Marruecos, y ya los historiadores no las entendemos muy bien. Esto es un problema que tenemos que algún día pues habrá que reflexionar más atentamente con ello. Me hace gracia que en 3 de las comunicaciones se habla de una guerra olvidada. ¿Olvidada? Bueno, yo creo que tú mismo has dicho que uno va a las librerías y encuentra toda serie de libros sobre Anual. ¿Olvidada por quién? ¿Por el común de los mortales? ¿Por los sevillanos? Bueno, oiga, demasiado ocupado está en la Semana Santa y lo de Rocío y tal como para que se ocupe de Anual. Pero quien se tiene que ocupar, se ocupa. Militares, universitarios y curiosos varios. Hay 3 corrientes, de alguna manera. La universitaria, que desde 1987 hasta ahora ha dado un vuelco tremendo a lo que sabíamos sobre las relaciones hispano-marroquíes y las guerras y el protectorado. Especialmente ese vuelco ha sido propiciado por la apertura al público, a los investigadores del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Eso ha sido realmente algo espectacular, de lo que nos debemos alegrar todos. Después hay otra corriente que es yo diría, para sintetizar un poco, la patrocinada por el Ministerio de Defensa, que es una corriente que intenta realmente ser objetiva, primar la visión científica, de alguna manera hacer retroceder un poco la pasión profesional en las obras que publica e incorporando también aportaciones universitarias. También me parece positiva estas contribuciones. Y después hay otra línea que yo llamaría la militaria. La militaria porque hay algunas tiendas o establecimientos que venden pues todo producto de cosas militares, desde emblemas, libros, etcétera, etcétera, uniformes, muchos de ellos falsificados, pero bueno, un público muy importante. Es cierto que esta militaria casi la mayor parte está orientada hacia la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra de Marruecos tiene su público, un público en España muy potente, muy nutrido. Bueno, ahí esa corriente me preocupa. Me preocupa sobre todo una parte de aquellos militares de profesión que se lanzan a escribir y logran publicar obras en las que, cuando se refieren de Marruecos, lo menos que dicen de los marroquíes en esa guerra es el enemigo. Pero que a veces te encuentras con expresiones como las que se le dedican a Abdelkrim, víbora asesina, víbora traidora. Bien, la verdad es que no me imagino hoy, yo no soy contemporáneo, a pesar de que el programa dice que soy de contemporánea, no me imagino que ningún historiador serio, ningún militar serio hable de la guerra napoleónica hablando del vil asesino soldado de las tropas napoleónicas. Hay una moderación ya, hay cierto saber hacer en este respecto, pero bueno, el caso es que hay algunos militares que escriben estos libros y han realizado o están realizando misiones de paz fuera de España. Y además las misiones de paz que realiza el ejército español, lo cual es de alabar, aunque lastime el presupuesto, ¿verdad? Aunque esas misiones sean de alabar, pero la mayoría se realizan en países de población musulmana. Y en esos libros además que se identifica un poco como una de las comunicaciones que habla de la guerra contra los maometanos.
No, mire usted que son cosas distintas y sobre todo hay que mirar estos temas, no sé si con silencio, porque yo creo que más bien el silencio se nos impone, más que nosotros lo busquemos, sino con cierta moderación, con cierto sosiego. Y me parece que en ese sentido esta tercera corriente, en la que también hay excepciones, hay excepciones. Yo no quiero ahora anatemizar al conjunto de los que ahí escriben, y me parece muy bien que escriban, pero yo le quitaría un poco de pasión para que todo sea mejor para nosotros. Las responsabilidades. Bueno, yo tengo para mí que Marruecos, más que una colonia de España, de lo que en Cataluña llaman el Estado español, Marruecos fue en realidad una colonia del ejército español. Fue así. Es decir, que tanto el aparato militar era militar, lógicamente, pero el aparato civil también era militar. Es un poco el paralelo a lo que comentaba la memoria, la comunicación de Bermúdez, ¿no? Dice, las autoridades civiles y militares de Zaragoza, y un guioncito o un paréntesis, no recuerdo, el gobernador civil era un general. Bueno, claro, en tiempo de dictadura, pues España le pasaba un poco como a Marruecos, que el elemento civil brillaba por su ausencia. El maridaje entre el elemento civil y militar es fundamental. No se trata aquí ahora de decir, bueno, la primacía de este o de otro, cada uno en su faceta. Y eso no quita nada para que se ensalce la labor de algunos interventores militares de extraordinaria calidad. Y que una de las comunicaciones, la de Gil Onduvilla, pues habla de ello, aunque yo creo que debía ahondar un poco más en esta temática que es muy importante. Cristóbal de Lora, un magnífico interventor en Mundo Seco, tantos y tantos y tantos que, bueno, buena parte de ellos fueron fusilados. No hay una correspondencia que fueran muy buenos, en que fueran muy amantes de los marroquíes, pero sí que buena parte de ellos fueron fusilados. Así que la responsabilidad de lo ocurrido debe recaer en el ejército y debe asumirla sin mayores problemas. Y debe asumirla no, digamos, desde hoy. Es decir, no estamos pidiendo responsabilidades al ejército hoy, en el día de hoy. El ejército del día de hoy es absolutamente, totalmente diferente al ejército de los años 20. Pero no estaría de mal, ¿verdad?, que se reconociera pues esa responsabilidad. Es cierto que en esta literatura militar sobre la guerra de Marruecos hay una tendencia, y eso se refleja, creo que en el último número de la revista Historia Militar, un monográfico sobre Anual y la guerra de Marruecos, se refleja una animadversión hacia los políticos tremenda. Es decir, la culpa de todo eran los políticos. ¿Por qué? Bueno, pues los políticos no daban al ejército lo que querían, pero se ponen a pensar esos historiadores, aunque no tengan, digamos, título, se ponen a pensar que realmente España tenía todo lo que era necesario darle al ejército. Habría que pensar que España no estaba preparada para esa labor de colonización, porque buena parte de España debía ser colonizada ya misma. Los kilómetros de pista, carretera, los pantanos, la fábrica de electricidad, todo lo que se construyera en Marruecos, faltaban en España. Pero además no se construyeron tantas. Se suele argumentar, España alfabetizó o creó escuelas para tantos miles de alumnos marroquíes, pero se podría preguntar, ¿cuántos salieron con títulos de esas escuelas? ¿Cuántos tuvieron títulos universitarios, llegaron a la universidad? España no estaba para colonizar. Por lo tanto, es lógico que el fracaso fuera. Yo no creo que, en descargo del ejército, yo no creo que la responsabilidad fuera de la conquista del ejército, del Marruecos, fuera del ejército. Esa es una idea que se impone en la transición, achacando al ejército todos los males, el ejército como pozo de todos los males. No, el ejército se suma a una petición que arranca mucho antes y que no tiene nada que ver con el desastre, la creación de los centros hispano-marroquíes y la formación de un partido colonialista español que, aunque no se llamó así, realmente ejerció
como un verdadero partido colonialista o un lobby de presión colonialista importante y que va a arrojar a España en ese guerra colonial o en esa aventura marroquí ante el previsible desmoronamiento del Imperio Marruecos. Pero el ejército cooperó sin mayores críticas a esa aventura colonial. Y en algunos individuos, y eso ya lo ponen ustedes, algunos, tanto civiles como militares, en las comunicaciones, algunos de esos individuos, pues sencillamente no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y no hace falta ahora que me remita a tan manoseado debate sobre quién fue más culpable, Berenguer o Silvestre. ¿Cómo es posible que hombres de la categoría, de la altura de Gabriel de Morales, el mismo Capaz y tantos otros no pudieran elevar la voz dentro del ejército para exponer? Señores, esto es un disparate. Bueno, ustedes hablarán de la cadena de mando. Bueno, si es así ya pues no hay más que discutir. Pero en ese sentido yo exculpo al ejército, no fue el instigador. El desastre colonial del 98 por el que se perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico no fue el detonante de la aventura colonial en Marruecos. Cuando España pierde esas tres islas, o esas dos islas y un archipiélago, España tenía entre 200 y 300.000 kilómetros cuadrados de territorio colonial. Guinea, Fernando Po, Annobón y Río Muni, y el Sáhara. Mientras que la aportación en terreno de Marruecos al Imperio Colonial Español fue de 53.000 kilómetros cuadrados, entre la zona norte, Rif y la Yebala, y la zona sur, la actual provincia de Tarfaya, que no el Sáhara, como quieren hacernos creer los marroquíes cuando nos hablan de las provincias del sur. Intentan meter de matute esa parte del protectorado con el territorio sahariano, que es otra historia, que no formó parte del protectorado. Si quieren ustedes, en el 34 se le puede añadir los 1.500 kilómetros cuadrados de Ifni. En todo caso, ni siquiera sumando, realizando esa suma, se puede llegar a la cuarta parte de lo que era el Imperio Colonial Español antes, o digamos, sin contar las pérdidas de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Solamente algunas cuestiones sobre las comunicaciones. Sí, tengo perfecto tiempo para las comunicaciones. A mí hay algunas comunicaciones que me han gustado muchísimo. Lo voy a decirse, no suele ser quizás muy usual, pero la de Gil Onduvilla me ha gustado muchísimo. Creo, no soy nadie para creer ni para estimular, pero sí le pediría que continuaran esa línea de investigación muy interesante, porque todavía ahí quedan aspectos que hay que aclarar. Es un aspecto interesante, sobre todo tener en cuenta que africanistas fueron todos, entre los que se posicionaron a favor del golpe contra la República y los que apoyaron la República. Y que los republicanos geográficos, expresión que recoge de Michel Alpert, pues también había que hablar de nacionalistas o franquistas geográficos. Es decir, les cogieron donde triunfó el bando sublevado y no osaron pronunciarse en contra por razones obvias. También eso yo ahondaría por ahí. Me parece también muy interesante la conferencia, la comunicación de José Luis Mesa, que como buen jurista pues ya nos deja en la entrada, es decir, al comienzo, algo muy simple, pero que normalmente tanto historiadores como militares no tenemos en cuenta. El protectorado no era una carta libre, no era una sesión gratuita sin obligaciones. El protectorado era simplemente un mandato de la sociedad internacional de la época, la Conferencia de Algeciras, para contribuir a modernizar a Marruecos, lo que suponía apoyar y consolidar el gobierno marroquí. En este caso, el monarca marroquí. Bueno, ya saben ustedes que los reyes de Marruecos lo son desde el 56, desde que Mohamed V acepta ese título. Pero no iba más allá, no iba lo que hizo España, sustituir a las autoridades marroquíes
implantar un sistema de justicia trasplantado desde la península hacia Marruecos, es decir, cosas que realmente iban contra lo pactado, lo tratado, lo aprobado en la conferencia de Algeciras. Me parece muy interesante lo que plantea Corpas sobre el nacimiento de la logística, es muy importante, y lo ligaría con la comunicación sobre la artillería de Sevilla, la fábrica de artillería de Sevilla o fundición de bronce, porque eso tiene mucho que ver con una historia que ahora tiene mucho pedigrí, mucho empuje, la historia de la retaguardia, es decir, las consecuencias de esa guerra en la retaguardia española y más en concreto en Andalucía. Ahí habría que avanzar también, ¿no? Son temas interesantes que uno se queda con ganas de saber más, siempre de saber más. Hay otras comunicaciones que no termino de entenderlas. Sí, bueno, pues, las de la iglesia en Sevilla. Hay una sobre la Nueva Covadonga, pero bueno, si uno lee bien y uno está leyendo también a los historiadores sevillanos, pues es que, oiga, la Nueva Covadonga no era contra los maometanos, contra los marroquíes, era contra los malos españoles, contra los republicanos, socialistas, anarquistas, etcétera, etcétera. No va contra ellos. Es decir, que y después hay dos comunicaciones y una, digamos, contradice a la otra. En la última tanda de comunicaciones, el último día, sábado por la mañana, sobre la música, las artes, etcétera, bueno, es que hay ausencias clamorosas de autores como Pastor y como Carlos Reyero para la pintura de temática de guerra, aunque él sus publicaciones no la llame así, la pintura del siglo XIX. Oiga, es que hay que tener en cuenta todos los que han publicado antes que nosotros, nos gusten o no nos gusten. Si no nos gustan, podemos ponerlo a parir en nuestras propias publicaciones. Es decir, que todas esas cuestiones habría que cuidarlas un poco. Y desde luego, y ya con esto termino, Leonardo y Leandro tienen un trabajo tremendo, porque muchos han citado como han querido. Sí. Y eso, pues lógicamente, en una publicación de la Universidad de Sevilla no se puede permitir, hay que atenerse. Y sencillamente yo lo que haría es, quien no cite como hay que citar, pues simplemente o pida ayuda o simplemente no se le publica su comunicación. Hay que ser serios. Dejémonos de una vez por todas de llamar al duende de la gracia o lo excepcional del sur. Si queremos que este país avance, pues debemos ser serios en las cosas más pequeñas y que nos parezcan insignificantes, que nos parezca que no tienen importancia. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eloy, por haberte ajustado al tiempo. Gracias por tu intervención, por habernos planteado esas relaciones del norte de África con España y además que no se circunscriben, que no se han circunscrito exclusivamente al primer tercio del siglo XX. Hacemos una pausa para el café. Las preguntas y demás las vamos a dejar para el final, ¿de acuerdo? Para la sesión que tenemos al final y cuando nos incorporemos de nuevo tras el café empezamos con las comunicaciones. Así que un poco de descanso que nos viene bien. Gracias. ¿Tú qué vienes del norte de África? Sí, pero me dije de dónde.